Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, como siempre. Bienvenidos a esta nueva emisión de Directo al Punto. Recuerden que somos el programa de debate del Cabildo Distrital. Soy Juliana Herrera y como siempre, gracias por acompañarnos. Los invito a que estén con nosotros durante los siguientes 30 minutos. Hoy hablaremos nuevamente sobre el tema del presupuesto para Bogotá en la vigencia 2014 y los cerca de 14,65 billones de pesos que tendría la administración distrital el próximo año. ¿En qué lo van a invertir? ¿Para qué el otro billón de pesos que está pidiendo la administración distrital? De ese tema vamos a hablar hoy. Por supuesto, les quiero recordar nuestros canales virtuales, nuestro correo electrónico directoalpunto@gmail.com y nuestro Twitter que es @directoalpunto_b. Arrancamos y por supuesto saludo a nuestros invitados de hoy, al concejal Marco Fidel Ramírez, el concejal de la familia del partido Opción Ciudadana. Concejal, muy buenas noches, ¿cómo me le va? ¿Cómo está? Gracias, Juliana, qué bueno estar aquí con ustedes por la invitación y por supuesto que también me encanta interactuar con el profesor Bonilla, secretario de Hacienda del Distrito Capital. Gracias por la invitación. Claro que sí, a usted por aceptarla y por supuesto saludamos al secretario de Hacienda de la Administración Distrital, el doctor Ricardo Bonilla. ¿Cómo me le va, secretario? Muy buenas noches, ¿cómo está? Gracias por aceptar la invitación. Muy bien, Juliana, muchas gracias por la invitación. Concejal, estamos hablando de 14,65 billones de pesos. Primer punto, como siempre, fijar posturas frente al presupuesto que tendría Bogotá el próximo año. Simplemente he propuesto en el Consejo de Bogotá que el presupuesto para la ciudad capital se congele para el año entrante. La razón es bien sencilla y es que justamente para este año 2013 la administración recibió como aprobación o proyectó como presupuesto 13,6 billones de pesos. Lo puede certificar el señor secretario de Hacienda. Y están pidiendo para el año entrante 14,6 billones de pesos. El problema es que a estas alturas, según la propia veeduría distrital, la administración no alcanzará a ejecutar ni siquiera el 76% de ese presupuesto para este año. La pregunta mía es, ¿para qué quieren 1 billón de pesos adicionales en la vigencia 2014 si justamente no han ejecutado el 100% del presupuesto en el año 2013 y justamente la veedora afirma que solamente alcanzarán a ejecutar eventualmente el 76% de dicho presupuesto? Presupuesto del 2013 nominal es 13,6 billones de pesos. Pero ese presupuesto deben recordar todos los concejales y debe recordar la ciudadanía interesada en el tema. Ese presupuesto quedó desfinanciado de entrada en 1,2 billones de pesos. Es decir, que el presupuesto real es de 11,4 billones de pesos. ¿Por qué está desfinanciado? Porque en el presupuesto del 2013 se planteó que se iban a organizar y ejecutar obras de construcción de vías, de Transmilenio, de obras por valorización, para las cuales se le debería poner los recursos. Y por lo tanto estaba previsto que le iban a entrar 2 tipos de recursos al distrito. Uno, recursos de valorización y otro, recursos de crédito. En el transcurso del año 2013, el proyecto de valorización cambió radicalmente. Y radicalmente quiere decir que al IDU no le entraron recursos por valorización para ejecutar en el 2013 y quedó plantillado que iba a recibir 350.000 millones para ejecutar en el 14. Fuera de eso, por otro lado, los recursos de crédito fueron finalmente aprobados por el Consejo, pero apenas hace 3 meses, y ya no da el tiempo para que las entidades lo ejecuten, tienen que organizar los procesos de licitación, y por lo tanto esos recursos de crédito en el año 2013 a lo sumo se va a ejecutar 60.000 millones de pesos. El resto queda para el 14. Y el 14 con ley de garantías, ¿no? Lo que a ustedes también los amarra muchísimo. 14 con ley de garantías y el 15. Pero bueno, eso para aportar. Para clarificar el Para clarificar el tema del presupuesto del 2013, que finalmente es 11,4 billones en términos reales. Y entonces cuando uno ya mira los niveles de ejecución, Bogotá va a terminar sobre ese presupuesto con una ejecución alrededor del 92%. Eso es. ¿Por qué razón podemos decir eso? Podemos afirmar eso. Es que debemos también recordar que
en el presupuesto de entidades como educación, como salud, como integración, en el presupuesto de inversión de esas entidades está toda la nómina. Y el mes de diciembre no se paga una doceava. En el mes de diciembre se pagan 3 catorceavas. Eso es un impacto grandísimo en la ejecución presupuestal en términos de cómo se está pagando ese tipo de procesos. Lo mismo sucede con los gastos de funcionamiento. Todos los funcionarios públicos, independientemente de dónde estén, en el mes de diciembre van a recibir 3 catorceavas, incluidos, bueno, no, incluidos los miembros del Consejo que aparecen en nóminas. También va a suceder lo mismo con ellos, menos los concejales, porque los concejales tienen otro tipo de remuneración. Sí, claro. El presupuesto planillado para el 14 es 14.6 billones, y si lo ponemos en esos términos no es 1 billón más. Después de que hagamos el recorte del 13 claramente, son 2 billones más. ¿Y de dónde están esos 2 billones? 1.8 billones van a ejecutar obras de cupo de endeudamiento. Y 300.000 obras que se van a recibir por valorización. Por esa razón, las entidades que más tienen presupuesto o sobre las cuales existe un mayor aporte presupuestal son el IDU y Transmilenio. No se lo podemos poner a otras entidades. Nos han dicho, pero es que el IDU es mal ejecutor. Ok, listo. Aquí el reto del 14 es que IDU y Transmilenio realmente ejecuten esta plata y lo hagan con transparencia, con juicio, con honestidad y sin que se repita el ejercicio del cartel de la contratación. Concejal Marco Fidel Ramírez, usted está muy callado, déjeme decirle, porque respeto antes que el teníamos secretario está en uso de la muchas palabra. más inquietudes, y ya que está acá, y por supuesto ya habíamos hecho varios programas sobre este tipo de temas, no había sido posible tenerlo acá, pero por supuesto que como ya lo tenemos aquí en vivo y en directo, es importante tramitarle ese tipo de inquietudes, ¿no? Yo también tengo un par de inquietudes que hicimos con otros concejales en este mismo ejercicio, cabildante. Yo he dicho en el Consejo de Bogotá que a mí los funcionarios del distrito, entre ellos el señor secretario de Hacienda, me caen muy bien en lo personal, pero me caen muy mal en su discurso, porque es que los hechos son tosudos. Señor secretario de Hacienda, por ejemplo, cifras oficiales de su secretaría afirman que a 31 de octubre a su ejecución presupuestal en términos de gastos era del 58% y de inversión era de 59%. Entonces, cuando usted está proyectando que van a ejecutar a diciembre 31 el 90 o 95% del presupuesto, yo como concejal no tengo el referente de credibilidad para decirle a usted que estoy de acuerdo. Creo que usted está procediendo con honestidad y con mucho optimismo al hacer esa afirmación, pero las cifras en proyección a mí no me dan en términos de cuentas. Y no me dan porque a octubre 31 un 58% de gastos y un 59% de inversión realmente no se acercan ni siquiera al 60%, con casi el 80% de la vigencia agotada. En segundo lugar, señor secretario, a mí me parece que el informe de la veeduría distrital es un informe serio. A mí me parece que la veedora hizo la tarea y esa veedora está diciendo que en la proyección de ejecución de su presupuesto ustedes no superarán el 77%, el 76% para ser exactos. La misma veedora Juliana y estimado señor secretario de Hacienda está afirmando que si ustedes en su nivel de ejecución no superan el 70 u 80% en un presupuesto gigantesco de la ciudad como lo han planteado, no convendría que el Consejo de Bogotá les aprobara un presupuesto para vigencia 2014 de 14.6 billones de pesos. Independientemente de eso, le expreso dos preocupaciones, señor secretario. Primero, el IDU ha demostrado que no es digno de confianza en términos de ejecución. Ya se les fue a ustedes el 50% de su gobierno y el IDU no ha dado muestras de eficiencia. El Transmilenio, igual. Ya se le fueron 2 años de este gobierno y Transmilenio va de mal en peor. La pregunta, señor secretario, es si los bogotanos le podemos creer a la administración de la Bogotá Humana y si los concejales podemos tener con fundamento documental el debido sustento de credibilidad para aprobarles ese presupuesto. Y yo he dicho que no, que la administración
no merece la confianza, que el Consejo de Bogotá no debería aprobarles un presupuesto de 14.6 billones de pesos, porque si no han sido capaces de administrar con eficiencia, con seriedad y con criterio ejecutivo 13.6 billones de pesos, mucho menos 1 billón adicional o 2 billones adicionales. Ahí algo está fallando, señor secretario, y yo no tengo confianza para aprobarles ese presupuesto. Esa es mi inquietud. Concejal, gracias por su inquietud. Secretario, yo le quiero decir que es momento de hacer una pequeña pausa, pero cuando regresemos, por supuesto, su respuesta. Además, una inquietud que tenemos en las redes sociales. Si finalmente no se llega a este acuerdo por parte del Consejo de Bogotá y de la aceptación de la solicitud de la Administración Distrital, el alcalde podría sacar por decreto, así como lo hizo con el POT, el presupuesto para la vigencia 2014. Pausa y ya regresamos aquí a Directo al Punto. Muy bien, regresamos a Directo al Punto. Gracias por continuar con nosotros en este segundo bloque de nuestro programa. Estamos esperando la respuesta por parte del secretario de Hacienda, Ricardo Bonilla, frente a lo expuesto por el concejal Marco Fidel Ramírez. Secretario, lo queremos escuchar puntualmente frente a lo que le expuso el cabildante. Muy bien. Volvemos al tema de la ejecución del año 2013. La veedora, la Contraloría hacen informes, los construyen con información que proviene de la Secretaría de Hacienda y lo hacen con cierto desfase en el tiempo. La Secretaría de Hacienda ya tiene un ejercicio de ejecución al 28 de noviembre. El informe de la veedora está octubre, el informe de la Contraloría está a septiembre. Es decir, hay que ir mirando los transcursos del tiempo. Hay una limitación en cualquiera de este tipo de informes y es sobre qué monto presupuestal estamos hablando. Y estamos hablando todavía de una ejecución sobre el monto total de presupuesto que fue aprobado por el Consejo el año pasado, que para la Administración Central y los establecimientos públicos, más ejecución de algunas entidades, empresas industriales del Estado como Transmilenio, arrojan un total de 10.7 billones, ahí falta lo que ejecutan otras entidades y lo que ejecutan los fondos locales para llegar a los 13.6 billones. Los informes de ejecución nunca salen sobre el total del presupuesto, sino sobre el presupuesto de Administración Central, más el de establecimientos públicos, ese grueso. ¿Qué sucede con ese? Que ahí todavía no está recortado el presupuesto no financiado. En el mes de diciembre, ahora estamos en el proceso de establecer el balance de qué quedó financiado y qué no quedó financiado. Este es el momento en que sabemos exactamente lo que se financió y lo que no se financió. En el mes de diciembre, casi que paralelamente a la discusión del presupuesto, y por allá hacia el 15 de diciembre tendrá que salir un decreto en donde se recorta el presupuesto que nunca fue financiado efectivamente. Tanto el que viene por valorización como el que viene por cupo de endeudamiento, como algo más. A la Secretaría de Educación le tenemos que recortar cerca de 80.000 millones, a la Secretaría de Salud como 60.000 millones. Y subirle de una manera bastante impresionante a otras áreas, ¿no? También ustedes No, de 2013. En este okay, caso, vigencia 2014 ustedes lo hicieron. Tenemos que recortarle. ¿Por qué tenemos que recortarle el presupuesto a educación y a salud? Porque hay una parte del presupuesto de educación y de salud que proviene de una cosa que se llama el Sistema General de Participaciones, que son las transferencias que hace la Nación a esas dos entidades. Hoy ya sabemos, ya el Ministerio de Educación y el Ministerio de Salud ya nos informó qué plata va o no va a entregar. Diciembre siempre es un mes atípico, así uno no lo quiere. Y es mes atípico en términos de gastos de funcionamiento e inversión cuando hablamos de nóminas, porque se pagan 3/14. Pero además, porque en diciembre todas las entidades, así uno les diga que no lo hagan, todas tienden a terminar de adjudicar cosas en diciembre. Cosa que va a pasar al presupuesto, va a pasar al año siguiente como reservas. Es decir, plata del presupuesto del 13 que se termina ejecutando en el 14. Una práctica cotidiana, consuetudinaria que viene de atrás y que no hemos podido eliminar.
de ninguna entidad, todas lo hacen. Y todas se apresuran a hacerlo porque tienen un temor, es que si no lo ejecuto me quitan la plata. Ese temor existe en todas partes. Así. Y es que es así, el dinero no se puede después tocar. Exactamente. Entonces, viene con Entonces, es un poco para limitar el tema de qué pasa con la ejecución del 13. Por eso es que nosotros podemos decir que nos vamos a acercar al 92% después del recorte y sabiendo lo que se viene en diciembre. Pero para resolver las dos inquietudes, concejal, suyas, las entidades que tienen mayor compromiso de ejecución en el 14 son IDU y Transmilenio. No se lo podemos entregar a otra institución. IDU es la encargada y comprometida con las obras. ¿Qué decir en defensa del IDU? Que al IDU en el año 2013 le asignamos presupuestalmente 1 billón de pesos, de los cuales la mayor parte provenía de valorización, que nunca le entraron. Entonces, cuando ya uno dice, quitémosle valorización al IDU, y quitémosle obras que estaban planilladas con recursos de crédito que no los recibió, ¿qué le queda? Y entonces ya uno empieza a hablar de otro tema, ¿qué es lo que le queda al IDU? Pero el IDU tiene un rezago histórico muy grande y efectivamente eso hay que hacer un gran debate a fondo sobre cómo resolver los problemas estructurales que trae de atrás el IDU y que tienen mucho que ver alguna cosa con el llamado cartel de la contratación y cómo fue asaltado el IDU en el pasado, pero también con una práctica consuetudinaria de que es que las obras se contratan para hacer en 6 meses o en 8 meses y terminan haciéndose en año y medio. Ese es un tema preocupante y que seguramente tendremos que resolver fuertemente en el tema 14, porque, digamos, en defensa del IDU en el año 13, el IDU realmente no tuvo la plata para esas obras en el año 13, la va a tener planillada en el 14 si se aprueba el presupuesto. Y el gran interrogante del IDU es cómo hacemos para que tenga la capacidad administrativa para poder comprometer esa zona. Ese es el tema. Secretario y Juliana y televidentes, a mí me acompaña una gran preocupación y quiero transmitirla de una forma constructiva, evidentemente. Yo creo que este ambiente nos permite hacer pedagogía y establecer de una forma constructiva nuestros puntos de vista. ¿Qué le he reprochado yo a la administración? Lo han hecho varios de mis colegas, pero yo he sido particularmente incisivo en esta discusión del presupuesto porque yo creo que la presente administración no tiene el nivel de gerencia básica que debería tener para tramitar los proyectos y ejecutarlos. No tiene los niveles de responsabilidad y eficacia absolutamente necesarios, por lo menos para terminar una vigencia de una manera realmente decorosa. A mí me preocupa mucho, señor secretario, se lo digo de una forma respetuosa y afectuosa en este debate. Me preocupa mucho que la administración tiene buen discurso, pero una pésima ejecución. Tiene buen contenido argumental, pero mínima expresión de gerencia. Mire, por ejemplo, cifras, porque tenemos que hablar con seriedad. Y usted sabe que este concejal es un concejal serio, que reconoce su sapiencia en temas tributarios y en temas financieros. Por esa razón me estoy llevando el tema con cuidado, como corresponde. Pero miren, hechos evidentes. El balance de las secretarías. Digamos, Secretaría de la Mujer. Su ejecución de presupuesto, 62% de gastos y 78% de inversión. Secretaría de Ambiente, 63.57 de gastos, 61.22 de inversión. Educación, que está bien floja. Educación, sorprendente, 64.8 de gastos, 64.5 de inversión. Entonces, pareciera que los niveles de ejecución, señor secretario, si estoy equivocado, corríjame con toda libertad, no hay problema. Los niveles de ejecución en promedio general de las secretarías no superan el 65 o el 70% a diciembre 31. No alcanzarán a superar esa cifra. ¿Qué significa eso en términos de dinero contante y sonante sobre un presupuesto de 13.6 billones de pesos? Es aquí donde yo estoy tan preocupado, secretario. Y por eso he dicho, no por atacar gratuitamente a la administración, sino porque si no tienen responsabilidad o gerencia o habilidad ejecutiva para ejecutar un presupuesto de 13.6 billones de pesos, ¿cómo van a administrar un presupuesto de 14.6 billones de pesos? ¿Cómo van las cosas? Si la administración a diciembre 31 supera
el 70% de ese presupuesto, quedarían sin ejecutar 4 billones de pesos. Si es el 76% que ejecuta, como dice la veedora, que los trata con misericordia, quedarían sin ejecutar 3.2 billones de pesos. Pero para que se dé cuenta cuánto lo estima usted y cuánto estima la administración, voy a ser más misericordioso todavía. Si acaso alcanzan, según nuestra propia proyección, a superar el 87%, se quedarían sin ejecutar 1.7 billones de pesos. Entonces, mi conclusión, señor secretario, como humilde ciudadano de Bogotá, investido con la autoridad de concejal de la familia y de la ciudad, es esta: si eventualmente van a quedar sin ejecutar 1.7 billones de pesos, sobre la base de que ejecutarían alrededor del 87% del presupuesto, no tiene sentido, ni siquiera con la explicación que usted da de IDU y ni siquiera con la explicación que da de Transmilenio, de que el Consejo de Bogotá les apruebe un presupuesto que superaría en 2014 en 1 billón de pesos el presupuesto del 2013. Termino, señor secretario, y termino, Julianita. Yo creo que la gerencia de la administración en la Bogotá humana es muy frágil, señor secretario. Y yo creo que en eso se han equivocado ustedes, porque es que no tiene sentido tener tanto recurso económico disponible. A ustedes no les ha hecho falta dinero. Ustedes no han tenido que raspar la olla. Han tenido presupuesto, tienen cupo de endeudamiento. En línea general han logrado la aprobación general del Consejo y por supuesto su anuencia para que tengan semáforo en verde. Pero me preocupa mucho todavía, señor secretario. Bogotá no tiene la gerencia que corresponde. No lo dudo. La Secretaría de Hacienda tiene en línea general una buena gerencia. Usted es el director de la orquesta para temas de presupuesto, proyección, definición y cuentas. Lo felicito por eso. Pero quienes tienen que ejecutar esos presupuestos en las secretarías lo están haciendo muy regular, tirando a mal. ¿O estoy equivocado? Bueno, concejal, hay efectivamente algunos problemas en algunas entidades y uno tendría que ir examinando una a una. ¿Quién se va a quedar con la mayor cantidad de presupuestos sin ejecutar? El Fondo Financiero de Salud. El Fondo Financiero de Salud tiene 2.2 billones de presupuesto en el año 2013 y va a tener 2.3 billones en el 2014. Ustedes me dirán, pero si se va a quedar sin tanta plata, ¿por qué le ponemos más? Muy curioso, pero requiere una buena explicación. ¿Qué pasa con la plata del Fondo Financiero de Salud? Que ahí hay más de medio billón de pesos que se llama cuenta maestra. Cuenta maestra son unos recursos que se fueron acumulando a lo largo del tiempo para financiar el régimen subsidiado. Son transferencias de la nación dirigidas a financiar exclusivamente el régimen subsidiado y que se fue convirtiendo en una cuenta en bancos porque la nación pagaba por un número de personas afiliadas al régimen subsidiado que no correspondía al número real. Entonces, digamos, por decirlo de cualquier manera, pagaba por 1,5 millones de personas y solo habían afiliadas 1.200.000. Entonces, esas 300.000 fueron generando un excedente. Ese excedente se fue acumulando, pero no se podía usar. No se podía usar. Entonces, eso es lo que se llama cuenta maestra en salud. El año pasado, el Congreso de la República destrabó el uso de la cuenta maestra. Y lo destrabó diciendo: ese recurso está ya acumulado, lo van a poder usar y lo van a poder usar en una cosa que se llama planes de saneamiento fiscal y financiero de la red hospitalaria pública. Y le dio el aval a eso. Eso se aprobó en diciembre del año 2012. Pero puso una condición: que la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda apruebe los planes de saneamiento fiscal y financiero. Y de tal manera que cuando los apruebe puedan utilizar los recursos. Bogotá es tal vez la ciudad que tiene recursos más acumulados en la cuenta maestra. En el país son 2 billones de pesos. Bogotá alcanzó a tener 700.000 millones. Y esos quedaron agendados en el presupuesto del 2013. Pero esta es la hora en que se terminó el año 2013 y no se han podido usar los recursos de la cuenta maestra. Los hospitales están en su proceso. La Dirección de Apoyo Fiscal está haciéndole seguimiento a todos los planes de saneamiento fiscal y financiero en el país
probablemente Bogotá sea la primera ciudad que salga adelante con los planes. Tiene que entregarse 14 planes de 14 hospitales que están en riesgo medio y alto. Y después de eso se podrá utilizar los recursos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Que esos recursos, que son poco más o menos medio billón, por eso Salud va a ser la entidad que menos va a ejecutar, están presupuestados en el 3, no los podemos recortar. Yo no puedo hacer la trampa de recortar el presupuesto en esa plata. ¿Por qué? Porque esa plata oficialmente está en Bogotá. Ahí no hay un problema de desfinanciamiento. La plata está ahí, pero no la podemos usar. Esa plata se cogió en bloque y se pasó del presupuesto del 13 al 14. Es lo que se llama recursos del balance. Entonces, la vamos a tener en el 13, para salud no se puede ejecutar en el 13, la tenemos que trasladar a 14, es de destinación específica, no se la puedo poner a otra parte. Entonces va a quedar, sale del 13 y entra el 14, y estamos esperando que la Dirección de Apoyo Fiscal del Ministerio de Hacienda termine dando aval para que se puedan usar esos recursos y la red hospitalaria entre en el proceso de modernización. Entonces, esa manera de ejemplo de qué pasa con algunos recursos que no van a quedar ejecutados. Pero secretario, Concejal, yo le quiero decir una cosa, se nos ha acabado la primera media hora sobre este tema. Estamos hablando del presupuesto para la vigencia 2014 que ha solicitado la Administración Distrital de cerca de 14,6 billones de pesos. Hemos terminado esta primera hora, por supuesto vamos a proceder a hacer la segunda media hora sobre este tema, aprovechando que por primera vez aceptó la invitación el secretario de Hacienda, Ricardo Bonilla, para hablar de este tema. Aquí en nuestro programa, ¿no? Aquí en nuestro programa le aclaro, no se preocupe, seguimos con esta siguiente media hora porque este tema no se acaba acá.